Coders, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaime o puedes decirme Mito Code. El día de hoy doy inicio al curso de Spring, un curso que será teórico y práctico, muy didáctico, en el cual estoy seguro de que aprenderás mucho. Tutorial número 1, Coders, de la saga de Spring Framework, y vamos a hacer un tutorial introductorio para poder conocer sobre esta tecnología. Vamos a empezar un poco abordando la historia, porque considero que cuando nosotros estamos aprendiendo una tecnología nueva, es necesario conocer el trasfondo de esta. Quiero decir que es necesario conocer los orígenes o los motivos o circunstancias que se dieron para poder crear esta tecnología, y también a qué aspectos se estaba enfocando, o sea, qué problemas quería dar solución. Spring Framework fue creado por Rod Johnson. Aquí podemos ver a la mano derecha una imagen de él. Y él básicamente se estaba desenvolviendo como un consultor independiente cuando creó Spring, cuando liberó Spring. Él, en su publicación en el año 2002 de su libro Expert One-on-One J2EE Design and Development, publicó la noción básica de lo que quería consistir su framework. Él no estaba conforme con las especificaciones de la época, es decir, Java estaba un poco más enfocado a temas de escritorio y no tanto a web, que las especificaciones se quedaban muy cortas, es decir, solamente había la parte de los servlets y lo que proporcionaba los Enterprise Java Bean. Rod Johnson no estaba tan conforme cómo se trabajaba en ese entonces, las grandes empresas cómo trabajaban bajo estas arquitecturas, y él decidió, utilizando patrones de diseño y buenas prácticas de programadores, enfocar en un framework que actualmente ahora lo conocemos ampliamente famoso, llamado bajo el nombre de Spring. La primera versión oficial fue liberada en marzo del 2004. Posteriormente, en 2009, salió la versión 3.0, que es una versión ampliamente utilizada hasta hoy en día. En enero de 2013 salió la versión 4.0 y actualmente estamos por la versión 4.2 en el año 2015. Y básicamente este framework se enfoca para la plataforma de Java Enterprise Edition. Es común encontrar información en internet que este framework es comparado con lo que te brinda el estándar de los Enterprise Beans. Entonces, ¿qué es básicamente Spring Framework? Spring Framework, como algunos ya lo conocen, pertenece a la compañía Spring Source. Spring Framework, como el nombre lo dice, es un framework, es decir, es un marco de trabajo, es un conjunto de técnicas ya aprobadas y testeadas, simplemente para poder optar su funcionamiento. Presenta un contenedor de inversión de control usando Java Reflexión. Bien, ¿qué significa esto? Vamos a ver más adelante qué significa estos términos de inversión de control, pero básicamente Spring se basa también en el API que nos proporciona Java, de Java Reflection. Si no conocen, busquen el principio de reflexión, pero básicamente es la propiedad que tienen los programas para poder manipular nuestras clases en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Tengamos el siguiente ejemplo. Tenemos una clase llamada persona que presenta nombre y edad, y en el momento de compilar ya no podemos alterar normalmente esas dos clases y sus métodos que están implementados, pero utilizando el API de Java Reflection, lo que podríamos hacer es manipular el contenido, la estructura de esa clase cuando el programa ya está en ejecución. Es por eso que podríamos quizás agregar un atributo más o un método en particular. Más información podrían buscar sobre Java API Reflection. También Spring se le conoce por utilizar el término o el patrón de desarrollo de software como inyección de dependencias. Y los objetos gestionados por Spring Framework Container, por su contenedor, se le conocen como objetos gestionados o beans. Bien, vamos a empezar a hablar sobre unos términos que son, creo yo, muy esenciales al momento que se habla de Spring Framework. Uno de ellos es el principio de inversión de dependencias, o pueden encontrarlo en internet con las siglas de TIP. ¿Qué quiere dar a entender este principio? Bien, este principio lo único que quiere explicar es que los módulos de alto nivel no deben depender de los módulos de bajo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que hacer referencia más en las abstracciones sobre las implementaciones. Es decir, que un software debe estar perfectamente desacoplado. No debemos depender de una implementación o una clase en particular. Simplemente debemos abstraernos para tener como una visión más general de los componentes en el software.
Esto es con el objetivo que nos ayudará a crear código perfectamente desacoplado. El patrón IOC, que también es inversión de control, inversion of control, es una aplicación de este principio. Entonces entendamos esto como una parte teórica, es un principio y una implementación de ese principio es conocido como lo que vamos a ver a continuación, llamado inversión de control. Entonces ya tenemos un concepto y vamos por el siguiente. Esta inversión de control es simplemente una implementación, un desarrollo del principio de la inversión de dependencia. La inversión de control, en siglas IOC, básicamente se resume, como pueden encontrar en internet algunos, como el principio de Hollywood. Es decir, no nos llames, nosotros te llamamos. Utilizando un service collector, que es también un patrón de diseño de software, que también su fin es desacoplar el código, utilizando eventos, delegaciones o lo que simplemente se le asocia mayormente a lo que es Spring Framework, que vamos a atacar más este aspecto, que son las inyecciones de dependencias o sus siglas en inglés Dependency Injection. Inyección de dependencias. Como lo mencioné, al igual que Service Locator, las inyecciones de dependencias es un patrón de diseño de software, es un subtipo, es decir, es una manera de cómo implementar inversión de control. ¿Y qué objetivo es? El mismo objetivo que también depende de la inversión de control, es tener un código fácil de mantener o desacoplado. ¿Cuál es lo que caracteriza? Es que provee a los objetos lo que el objeto necesita. ¿Qué quiere decir esto? Que va a proporcionar si un objeto necesita de determinadas dependencias o de otros objetos. Hay tres estilos de cómo hacer una inyección de dependencias. Una de ellas es por constructor, otra de ellas es por la propiedad, específicamente set o algún servicio o interfaz. Acá podemos ver un ejemplo de la aplicación de inyección de dependencias. Por ejemplo, tenemos aquí la clase Customer y tenemos un objeto de tipo Logger. Ese objeto le hemos llamado log. Estamos haciendo aquí una inyección de dependencias en el constructor. Es decir, cuando la clase se está instanciando, vamos a pasar el atributo, es decir, la instancia del objeto log en el constructor. Esa es una manera de cómo hacer una inyección de dependencias. Spring Core Container. Este es un concepto clave cuando estamos hablando de este framework, debido a que no es necesario tener un container para poder utilizar inversión de control. Es opcional, sin embargo es recomendable. ¿Por qué? Porque te permite ordenar todo el ciclo de vida de tus objetos, es decir, poder gestionar de una mejor manera la creación, el enlace y la configuración y la destrucción de estos objetos. Es por eso que es ampliamente recomendable utilizar containers, porque gestiona, como lo dije, el ciclo de vida de los objetos. Y en Spring a estos objetos gestionados se le conocen como beans. Acá podemos ver una gráfica en donde nuestros pojos, es decir, nuestras clases simples con get y sets, van a poder entrar a este container simplemente para ser gestionado su ciclo de vida y durante la aplicación utilizar el container y llamar al objeto correspondiente. Otros contenedores de inversión de control que quiero dar a entender aquí que no es netamente esto de Java, podemos ver en Java lo que es Pico Container, Nano Container, Peapod, Gravity y Google Geese. Son otras implementaciones que utilizan la de Inversion Control. En .NET también tenemos estas implementaciones con Unity, Autofag, Ninject, Structured Map. Con esto lo que los quiero dar a entender que es importante conocer cuáles son los términos antes de empezar a programar, porque es muy común en internet encontrar confusiones, inversión de control e inyección de dependencias. Entonces, básicamente aquí hemos abordado esos tres aspectos. Ahora, vamos a centrarnos básicamente en Spring Framework. Spring Framework, como ustedes saben, es un marco de trabajo muy amplio. Presenta varios módulos. Estos módulos, como pueden ver aquí en las diapositivas, uno de ellos es el acceso a datos. Como pueden ver acá, lo que tenemos temas de JDBC, ORM, JMS y Transaction. Para la parte web, tenemos WebSocket. Aquí también está el conocido Spring MVC. Tenemos en la parte inferior orientado a aspectos en AOP.
y tenemos el que es base necesario para poder entender el funcionamiento de Spring, que es el Core Container. Aquí vamos a tener nuestros beans, vamos a entrar en un contexto, poder invocar estos beans, utilizarlos, destruirlos, invocarlos, etc. Y finalmente tenemos un módulo para lo que son pruebas o testeo. Ok, ¿qué ventajas entonces tiene Spring? Considero que la principal ventaja de este framework es la flexibilidad, es decir, que te permite una integración muy natural con otras herramientas. Llamemos otras herramientas como frameworks como Hibernate y Batis o MyBatis en su versión actual, en fin, con diferentes tecnologías que son ampliamente utilizadas en el mercado. Te da un código ordenado. Pongo acá un asterisco debido a que esto es una observación importante, porque si tú trabajas bajo Spring Framework, prácticamente el estilo de trabajo es el mismo, lo apliques donde lo apliques. Otras ventajas es que Spring ahora presenta también el soporte al uso de notaciones, presenta, como les dije, el patrón de inyección de dependencias, lo que nos va a permitir tener un desacoplamiento del código, y presenta estándares de programación que son muy importantes a la hora de hacer proyectos grandes y tener la proyección para mantener un código a lo largo del tiempo. Algunos mitos que hay o circulan por internet acerca de Spring es la excesiva configuración XML, XML verboso he puesto acá. Es cierto que Spring en sus inicios necesitaba un archivo de configuración XML para poder ahí definir todos nuestros objetos manejados o beans. Y quizás podríamos tener cientos de líneas de todos los objetos. Pero ahora también podríamos quizás ahorrarnos unas cuantas líneas utilizando anotaciones. Así que yo creo que esto es ahora un mito. El container no es ligero. Aquí quiero dar hincapié debido a que en las versiones de 2 de Spring o inferiores era solamente un archivo jar donde tenías que importar a tu proyecto, y si no utilizabas quizás algunos aspectos de Spring, es decir, algunos módulos de Spring que he explicado anteriormente, tenías igual que importar todas las librerías. Pero esto ahora ya no es cierto, debido en que en las versiones 3 en adelante tenemos diferentes jar de manera independiente, es decir, podemos importar la librería que simplemente nos interese y utilizarla. Bien, empecemos entonces a decir qué cosas necesito saber antes de iniciar este curso. Es muy importante tener en claro los siguientes conceptos. El core de Java SE. En el canal pueden ver un curso de Java SE que consta de 57 tutoriales, que es lo básico para poder entender el lenguaje Java. También considero que es muy importante tener una sólida formación en lo que es la programación orientada a objetos. Aquí coloco Maven, aunque no es necesario para entender Spring, pero coloco Maven porque lo voy a utilizar simplemente en el archivo pong.xml para el tema de la gestión de dependencias. Así que esto puedo considerarlo algo básico. Y patrones de diseño. No que seas un experto tanto en patrones de diseño, pero por lo menos que tengas la idea clara de cuáles son las ventajas de tener el uso de patrones de diseño o quizás la implementación de algunos. Ahora, ¿cuál es el contenido del curso? El contenido del curso es el siguiente. Vamos primero a tener la instalación y configuración del entorno de trabajo. Vamos a utilizar un IDE basado en Eclipse conocido como Spring Tool Suite. Vamos a explicar sobre el código desacoplado a las inyecciones de dependencias. Luego de instalar el IDE, vamos a explicar básicamente lo que he venido definiendo en la parte inicial, lo que es la inversión de control y lo que son las inyecciones de dependencias. Luego vamos a entrar de lleno a lo que es Spring Framework, en el desarrollo de los conceptos básicos del módulo de Spring Core Container. Y finalmente, una vez que hayamos visto varios conceptos básicos de lo que es el funcionamiento de Spring, vamos a aplicarlo en un ejemplo. El Core Container quiero indicar que solamente se refiere a estos 4 aspectos, de los cuales vamos a ver gran parte, la mayoría. Quiero dar a entender que esto es un curso introductorio a Spring. Básicamente aquí no vamos a ver el tema de lo que nos brinda Spring en el módulo para acceso a datos, es decir, no vamos a tener acceso a datos, a base de datos, porque vamos a ver cosas introductorias o básicas de Spring. Repito, a medida que los cursos vayan aumentando en el canal,
vamos a poder tocar otros módulos de este framework y con el tiempo hacer integraciones. Así que espero que disfruten el contenido de este curso. Suscríbete al canal, dale manito arriba si te gusta el video, compártelo con tus amigos para que estén interesados en aprender este framework que es ampliamente utilizado en el mercado, y los espero en el siguiente tutorial.